La educación es un pilar fundamental para eh, las futuras generaciones que dirigirán a este país y al mundo. Es por ello que es muy importante el contenido que se les está dando a estas nuevas generaciones y que a partir de este podemos darnos cuenta de la dirección a la que quieren conducir al país y al mundo. Aquí veremos sobre los nuevos libros de texto de la SEP. Comencemos. Muy bien, en este video vamos a ir analizando un poco sobre lo que son estos nuevos libros de texto. Quise hacer este video ya que mucho se ha hablado sobre el tema, pero veo que muy poco se ha mostrado realmente a la población en general. Entonces, pues yo tomo extractos de estos libros desde primero de primaria hasta sexto de primaria para poder compartirlos con ustedes en este video y que puedan ver realmente el mal que se va a hacer o hacia dónde se quiere conducir la educación. Y entonces podamos de una manera mejor discernir si esto es realmente bueno para las futuras generaciones. La SEP se está utilizando en este momento como un medio de adoctrinamiento que no debería de sorprendernos. Desde los años 30, 1939, yo en manos de la masonería y evidentemente han cambiado todo el contenido de manera que pues favorezca sus intereses. Sin embargo, en esta ocasión se hace de una manera descarada. Primero que nada, pues esta es una educación que busca exaltar el marxismo cultural y en un momento más vamos a ver el por qué. Pero pues todas estas ideas realmente que provienen del marxismo, ideas de división, de odio, de enfrentamiento, ideas de perversión. Y pues bueno, aquí les voy a poner tan solo un poquito de contexto y pasamos a la siguiente. No, aquí les menciono el lenguaje inclusivo. Tan solo iniciando la introducción de estos libros podemos ver que ya nos hablan sobre género, preferencias sexuales, desde los primeros años de la primaria, ¿no? Nos hablan de todos, todes, entonces, pues ya desde aquí podemos darnos cuenta, como aquí se los pongo, aquí está precisamente, todes, todos pretendan, y pues también nos hablan sobre que debemos de conocer nuestro libro. Y en los ejes que tocan estos libros, que es en común, es precisamente la inclusión como un eje fundamental. Pensamiento crítico según, porque la verdad es que no tiene nada de pensamiento crítico, es un total adoctrinamiento ideológico. La interculturalidad según crítica, aunque definitivamente no es así, lo vamos a ir viendo, hay un claro mensaje. La igualdad de género, ¿no? Entonces ya desde aquí podemos darnos cuenta como de qué van todos estos libros, que pues tienen muchas fallas. Por ejemplo, aquí el menú que se les recomienda a los niños para su semana, ¿no? El de cena una crepa con leche. Entonces, pues bueno, desde aquí ya vamos viendo quienes conocen un poquito sobre nutrición, nutriólogas, nutriólogos, quienes han visitado alguna vez algún gastro saben que pues la leche o la crepa pues no es un alimento recomendable para los niños, ¿no? Ni para los adultos, definitivamente no. Entonces, pues digo, se les trata de dar algunas recomendaciones, pero ni siquiera tienen un sustento nutricional. Y pues como les comentaba, en este video vamos a hablar desde el libro del primer grado, pasando por segundo, tercer grado, y aquí me quiero detener un poquito. En el tercer grado de primaria, la palabra género aparece 27 veces. Entonces ya desde ahí estamos viendo cómo a los niños pequeños se les está inculcando esto. E insisto, esto es en el tercer año de primaria. Tenemos el cuarto grado de primaria con un claro mensaje ideológico. Y pues nada, que solo quería hacer esa mención para empezar a darnos cuenta de dónde va esto. Ahora, el primer punto.
de este adoctrinamiento a las nuevas generaciones, el indigenismo. ¿Qué es el indigenismo? El indigenismo es una ideología que pretende exaltar todo lo que venga de la cultura de las culturas indígenas. Aquí no quiero que se me malentienda y se piense que yo estoy en contra, claro que no. Tampoco la iglesia, para nada. De hecho, si estudiamos realmente los países donde estuvo la presencia de la Iglesia Católica, se confirma es esto que les estoy comentando, porque prevalecen hasta hoy en día culturas indígenas. Podemos encontrar pueblos mayas, por ejemplo, aquí en México, nahuas. Sin embargo, en los países anglosajones, donde llegó la iglesia hereje y protestante de los anglosajones, como es Estados Unidos, se erradicó totalmente todo esto. Pero ¿a qué me quiero referir con el indigenismo? Como toda ideología, es peligrosa. Si nos dedicamos a estudiar la cultura indígena es algo muy bueno y a preservarla, pero el indigenismo es exaltarlo por encima de todo, diciendo que todo era mejor, promoviéndolo de una manera excesiva y acusando todo lo que va en contra, en este caso pues hablaríamos de la colonización y de la evangelización, como algo malo, como algo injusto. Y estos libros están plagados de indigenismo, ¿no? Podemos ver precisamente pues figuras que hacen referencia a estas deidades, de estas culturas, ¿no? Sin embargo, pues dicen que la educación debe ser laica. Sin embargo, en estos libros no hay una sola mención o promoción de la religión católica o de la religión judía o de la que sea. Realmente lo que se promueve mucho es precisamente este indigenismo, estos falsos dioses. Vienen pues canciones en lengua indígena y en español, siempre exaltando precisamente a la madre tierra, que eso ya es también caer en ecologismo, que lo veremos más adelante. Se nos presentan los distintos saludos en náhuatl, en zapoteco, que insisto, está bastante bien, pero al mismo tiempo se nos da esta falsa idea de que pues los indígenas eran pues personas realmente pues muy buenas de alguna manera, ¿no? Que fueron las víctimas, los pobrecitos, que esto prácticamente es lo que es el marxismo, confrontar dos ideas. En este punto sería confrontar a las víctimas, que estos libros dicen que fueron los indígenas, contra los malvados opresores que serían los españoles, la evangelización, el cristianismo. Entonces, se nos presentan de esta manera, siendo que pues realmente eran o sea, sí, tienen elementos muy bonitos que se han preservado, pero que tampoco olvidemos pues las prácticas en las que caían, los sacrificios humanos, el canibalismo. Entonces, pues aquí en estos libros se nos presenta eso, ¿no? Por ejemplo, aquí incita a los niños a que imaginen que han viajado al pasado y que son los reyes de España. Y por otro lado, que imaginen que están en la actualidad en una sociedad democrática, para que hagan esa comparación y de alguna manera desde pequeños decirles a los niños que ese sistema estaba mal, que ellos hicieron mal y que hoy vivimos en un mundo prácticamente perfecto, cuando evidentemente no es así. También antes de cada capítulo pues vemos estos simbolismos indígenas que, insisto, no está mal, está muy bien aprender sobre nuestra historia y nuestra cultura. Sin embargo, aquí ya cae en ideología, cae en indigenismo y cae en precisamente esto que decía el mismo presidente, de que debemos de exigirle a España y a la iglesia que pidan perdón por lo que hicieron, cuando la verdad es que cualquiera persona respetable que haya estudiado realmente historia sabe que esto definitivamente no es así para nada. Simplemente en ese momento era llamado el reino de Castilla, todavía no eran naciones como son hoy en día, eran reinos. Se fueron conformando después de manera diferente. Portugal se separó de lo que es España. Entonces, bueno, ahí demuestran claramente la ignorancia que hay detrás de todo esto. Ahora, el ecologismo, que evidentemente se promueve, ¿no? Con imágenes como estas que nos dicen que siempre debemos dejar una huella verde. Insisto, la ecología no es nada malo. Sin embargo, el ecologismo es una ideología peligrosa. Y aquí podemos verlo tal cual. Y les invito a que investiguen, que lean un poquito más. El Tercer Reich, o sea, el gobierno de Hitler, fue el primer país ecologista. Aquí tenemos un libro que se llama The Green Nazi,
An Investigation into Fascist Ecology. La ecología, el ecologismo fascista. ¿Y qué dice el ecologismo fascista? Que hay que colocar, nuevamente, como cualquier ideología, hay que colocar la ecología por encima de todo. Entonces, se debe de preservar a la madre naturaleza, como ya lo habíamos dicho que vamos a comentar más adelante. A la madre naturaleza es la diosa aquí. Entonces se debe de preservar, se debe de cuidar a costa de cualquier cosa. Y entonces se cae precisamente en que el hombre, por ejemplo, el ser humano, es un daña al medio ambiente, por lo tanto, si queremos cuidar el medio ambiente, hay que erradicar a los seres humanos. Y de ahí vienen muchas políticas de control poblacional, ¿no? Muchas de ellas de origen fascista y que hace algunos años, pues nadie hubiera aceptado, ¿no? Pero que hoy en día se ha ido perdiendo, se ha ido olvidando todo esto y que evidentemente parece algo increíble. ¿Y quiénes están promoviendo estas agendas? Pues la ONU. Y eso es algo que también se les presenta a estos pequeños como algo muy bueno. Se les presentan los derechos humanos, que pues sí, es una cuestión que podrá sonar muy bonita, pero que es una vil falacia, ¿no? De la ONU. Que pues a través de esta expresión bonita de que todos como humanos tenemos derechos, pues ellos se van inventando qué derechos y nos van quitando los derechos, ¿no? Entonces, pero a quienes se les presentan como héroes en estos libros, a la CNDH, al UNICEF, a la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿no? Esta Agenda 2030 de origen masón luciferino y que pues en apariencia podría parecer algo bueno, sin embargo, pues es la manera de llevar a cabo sus planes para un control más amplio a nivel mundial, para la reducción poblacional y pues para implantar una agenda totalmente anticristiana. Ahora, la destrucción de la familia, y aquí pues quiero detenerme también a hablarles sobre esto. Tenemos un apartado en estos libros donde nos dicen cómo es mi familia y nos presentan desde las imágenes, podemos ver estos mensajes subliminales donde en el dibujo la niña dibuja a su familia, ¿no? Dibuja a dos mujeres y a un niño, aquí tenemos a dos hombres y un niño, entonces ya desde ahí estamos empezando a ver cómo es empezar a meter ahí de manera subliminal. Ahora, por acá podemos ver que nos hablan de distintos tipos de familias, familia extensa le llaman, familia biparental, por un padre y una madre, más hijos, etc. Sin embargo, aquí podemos ver claramente cómo nos presentan a esta familia homoparental o lesboparental. Eh, y pues también evidentemente las familias sin hijos o sin hijas, que esto pues no es así. Hay que entender lo que realmente significa una familia para poder hablar de lo que es una familia. Aquí pues, ¿qué están haciendo? Pues decirles que está bien, si no quieres tener hijos, y lo veremos más adelante, de hecho se les va a promover no tener hijos, está bien, pueden ser una familia, ya sea pues tú con tu pareja, ¿no? Sin necesidad de procrear. Y nos dice aquí claramente y con letras grandes, una familia no se define por quienes la conforman, sino por el amor que está hecho. El famoso love is love con el que tratan de ir, amor es amor, con el que tratan de ir metiendo toda esta ideología a la luz de que pensemos que es algo bueno porque es amor. Sin embargo, la misma ciencia lo desmiente. Son patologías que incluso estaban en el DSM, ¿no? El libro pues, de psiquiatría para las patologías, ¿no? Y aquí podemos ver hacia dónde nos quiere conducir todo esto, ¿no? A que pues esto se vea como algo normal, a que esto también lo normalicen y lo apoyen. Hombre trans da a luz y cumple su sueño familiar. ¿Qué es un hombre trans? Es una mujer. Un hombre no puede dar a luz. Es una mujer que se siente hombre y pues, que evidentemente, pues aquí dice gracias a la inseminación artificial, pues ha logrado embarazarse. Y claro, porque es mujer. En el fondo es mujer, aunque se corte el cabello, aunque tome hormonas, es mujer. Entonces, pues vamos a seguir. El feminismo es algo muy, muy, muy presente en estos libros, ¿no? Aquí podemos ver desde el principio, realmente, página 8, la marcha de las jacarandas, donde se presenta como algo muy bonito. Nos cuenta una historia, anunciaron en la tele que habrá una marcha. Mi papá se puso de malas porque pues la marcha de alguna manera pues limita sus actividades, tiene que salir, tiene que trabajar, ¿no?
Pero aquí nos dice, marchar para manifestar libremente nuestras ideas es un derecho de nuestra Constitución. Ya desde aquí se nos está metiendo mucho esto. Claro que no nos ponen imágenes reales de las marchas, nos ponen fotos pues, que evidentemente están muy trabajadas para demostrarnos que es algo bonito, que es algo bueno, que las mujeres asisten. Mi tía nos contó que ella asiste al 8 de marzo, ¿no? A gritar por nuestros derechos. Y sin embargo aquí les pongo una foto real de cómo son realmente todas estas protestas feministas. Y pues no es necesario que se las ponga. Si ustedes ya saben un poquito del asunto, saben de qué va todo esto. Y pues también pueden usar sus mismas redes para buscar un poco y ver realmente qué son estas marchas. Aquí podemos ver, evidentemente, que les empiezan a meter, dice, ¿consideras que la expresión a mí no me pasará aplicaría para una enfermedad de transmisión sexual o para el embarazo? Ya pones sí o no y pones tu argumentación. Eh, ¿Reconoces acciones que te evitarían un embarazo? O sea, ya desde aquí les están enseñando, el embarazo es malo. Desde muy pequeños, incluso a mi generación nos tocó que se nos fue enseñando así, pero evidentemente aquí es mucho más fuerte este contenido, por lo que es muy normal que en mi generación muchos no quieran llegar a tener un embarazo, o sea, lo primero que buscan evitar, incluso antes de una enfermedad de transmisión. Y aquí es lo que vamos a ver mucho en estos libros, como lo peor que te puede pasar, según esto, es un embarazo y se debe evitar a toda costa. No importa la edad, ¿eh? Entonces, pues ya crecen con esta idea y evidentemente cuando lleguen a ser adultos, cuando lleguen a ser adultos, no van a querer tener hijos, no van a querer tener una familia, porque desde estas tempranas edades se les ha enseñado que eso está mal. Aquí pues ya nos sigue contando la historia, cómo la niña se emocionó mucho, cómo asistieron a la marcha y cómo la marcha realmente es algo muy bueno porque ayuda a las mujeres, a las amigas, a las parientes de chicas que han estado desaparecidas, etcétera, etcétera. No nos cuenta las verdaderas intenciones detrás, evidentemente, sino que nos lo presenta como algo muy bueno e incluso incitando a que estas pequeñas niñas decidan ir a la marcha feminista, ¿no? Entonces aquí está dice que es por la lucha de los derechos de las mujeres, de que aquí estamos. Nos están diciendo que existe una grave situación de violencia contra ellas. Ya desde ahí se ve el contenido ideológico. No digo que no exista, definitivamente existe y es un problema que hay que solucionar. Sin embargo, desde niñas se les está diciendo todo está mal. Simplemente por ser mujer, eres más propensa a que te asesinen, que te desaparezcan y les llama ya al crimen del feminicidio, ¿no? Para que empiecen con este contenido. Ahora sí, aquí ya podemos ver claramente los pañuelos verdes alusivos al tema del aborto. Entonces, pues definitivamente aquí lo quieren llamar como de las jacarandas, como nos presentan flores, nos presentan imágenes bonitas para que pues de alguna manera ellas se sientan identificadas, les llame la atención y se les invite a participar en este tipo de cosas. Ahora, la ideología de género. En la ideología de género podemos ver, aquí les quise poner algunas imágenes, todas las estrellas de los libros, donde nos presenta azul y rosa son solo colores, que se refiere a que ya desde aquí nos están empezando a meter a la cabeza que, ok, una niña puede vestirse de azul y un niño de rosa, y eso no quiere decir nada. Y parece algo muy inocente. Sin embargo, es el primer paso para empezar después a decirnos que si un hombre quiere bailar ballet, que si una mujer quiere practicar boxeo, no dice nada. Ahora, después va avanzando progresivamente. Si un hombre se siente mujer y quiere vestirse como mujer, no pasa nada. Si una niña se siente hombre y quiere vestirse como hombre, quiere hormonizarse, quiere mutilarse, no pasa nada. Ese es el problema, que inicia como algo muy bonito y que realmente la gran mayoría podríamos aceptar. Claro, si un niño de repente quiere usar una camisa rosa, eso no quiere decir que sea mujer. Y si una niña de repente quiere jugar con unos Hot Wheels o quiere vestirse de azul, tampoco quiere decir que sea hombre. Sin embargo, son las maneras de ir introduciéndolo poco a poco. Y aquí podemos ver cómo entre las fuentes citadas está el glosario de la diversidad sexual de género y características sexuales, consultado el 8 de febrero de 2023. Eso es lo que se les quiere enseñar a los niños, sobre el glosario de diversidad sexual, de género y de características sexuales. Niñas y niños contra los estereotipos de género. Ya aquí les empiezan contra. Les están diciendo, tú, niña, tú, niño, tienes que estar en contra de los estereotipos de género. Y les empiezan a explicar, ¿qué son los estereotipos de género? Pues que porque naciste con cierto órgano sexual, eres hombre.
si naciste con tales, eres mujer. No, es como luchar contra todos estos estereotipos. Si tú te sientes hombre, si tú te sientes mujer, está bien, tú eres lo que quieras ser. El típico Barbie, ser lo que quieras ser, ¿no? Que ahorita está tan de moda. Nos habla definitivamente de la desigualdad de género, ¿no? El estereotipo de género nos presentan aquí. No por ser niña le toca estar en la cocina, le toca vestirse de rosa, le toca ser más sensible, no puede jugar fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. No, insisto, se nos presenta como algo a lo mejor bueno, que podemos decir, claro, o sea, por ser niña no quiere decir que tengas prohibido todas estas cosas, pero se nos empieza a presentar así para después irnos presentando que realmente un lado es el malo, que sea de alguna manera aprovechado del otro lado, que es la víctima. Nuevamente podemos ver el marxismo cultural, porque tenemos a una víctima que en este caso sería la mujer, y tenemos a un opresor que en este caso sería el hombre. Y aquí podemos ver, les cuentan una historia sobre China, que nació rara porque ella nació con una botarga de gallina, y es por eso que pues no la aceptan de cierta manera y debe de ver cómo enfrentar su entorno social, es lo que nos viene contando. Aquí ya nos están metiendo presente en esta parte de la ideología de género, nos están metiendo toda la parte de la transexualidad, nos están metiendo toda esta parte de la ideología de género, como les había mencionado. Y pues bueno, aquí podemos ver frases del rol de género. En la casa, las niñas organizan la casa, los niños juegan. Ahora, les pide que hagan frases para la igualdad, ¿no? Insisto, esto de aparentemente suena bastante bien, pero quienes saben un poquito más, ya sea que hayan estudiado y leído un poco sobre sociología, psicología, teología, los que practican alguna religión, saben que el hombre y la mujer no son iguales. Ojo, con decir que no son iguales no quiere decir que uno sea superior al otro. Claro que no. Tienen igualdad, dignidad. Son iguales en dignidad, claro que sí, pero no son iguales. El hombre y la mujer son complementarios. Entonces, ya desde aquí se nos empieza a ir metiendo esa idea de igualdad, no de complementariedad, ¿no? Entonces, pues sí, es un discurso que a veces puede sonar bonito, que podemos ver unas imágenes bonitas, pero que evidentemente a los niños les va afectando, ¿no? Va cambiando como generaciones. Ahora, pues aquí se les presentan más cosas, que es algo que yo quería mencionar. Evidentemente se les pone aquí la foto de una marcha de una bandera LGBT y se les pide que escriban de alguna situación que han vivido, donde no se les respeta algún derecho a algún familiar o alguna comunidad. ¿Cómo se llama? Comunidad LGBT. Ya nos están diciendo por dónde va el asunto, ¿no? Como es el caso de Laura al no permitirle jugar, ¿no? Antes les han contado una historia sobre Laura y ahora deben de decir esto. Pero la imagen que les ponen aquí en grandota es sobre esto. Entonces, evidentemente, igual si sus profesores, profesoras están en esa línea ideológica, pues les van a pedir que hablen sobre la comunidad LGBT. A unos niños que ya van a empezar a ver y a creer que esta comunidad es realmente muy atacada, es odiada y que son malos los que están en contra porque son homófobos. Entonces ya podemos ver realmente cómo va este contexto. Me recuerda mucho a las pistas de Blue, donde recientemente se hizo un capítulo especial para promover que fueran a la marcha LGBT y aparecen todas las banderas, ¿no? Aquí las podemos encontrar también. Entonces ya podemos ver cómo este proceso no es nada más nacional, es un tema internacional que se está dando en las escuelas, que se está dando en los programas infantiles, en las películas, como en Disney, que podemos encontrar todo este adoctrinamiento. Y por eso nos sorprende que cada vez las nuevas generaciones apoyen y apoyen más todas estas ideologías y se distancien y distancien más de sus padres o abuelos. Aquí pues nos empiezan a hablar del feminismo, la primera mujer puertorriqueña que utilizó pantalones en 1880, wow, como si fuera un gran logro. No nos presentan a la científica que descubrió tal situación, a la mujer que ganó un premio Nobel, no. Nos presentan a la primera mujer en usar un pantalón, ¿no? Y luego lo que nos dice fue encarcelada, o sea, pobrecita, ¿no? ¿Por qué nos lo presentan así? Porque hoy en día, seamos honestos, hasta en el uniforme escolar se le pide a la niña muchas veces que use pantalón, ya no falda, ya no vestido, se les pide pantalón. Entonces ya están acostumbradas
a vestirse en pantalón. Para ellos esto es algo inaudito. ¿Cómo van a encarcelar a una mujer por vestirse en pantalón? Es para pegar el grito en el cielo, para hacer revolución. A ver si les suena. Revolución marxista, bolchevique, ¿no? Entonces, se nos presenta evidentemente a la masona luciferina. Les invito a que vean sus verdaderas pinturas, no las que les muestran que se ven muy bonitas. Veamos realmente qué tenía en la cabeza Frida Kahlo, masona luciferina, igual que su esposo Diego Rivera. Entonces, esto es a lo que se les está presentando a los niños. Que la CNDH es la buena, que deben de proteger a los derechos de la comunidad LGBT, indígena, afroamericana, religiosa, migrante. Ok, aquí dice religiosa, podemos decir indígena también, podemos decir está muy bien, claro. Sin embargo, nunca en los libros hay un ejemplo de cómo se deben de proteger los derechos o cómo se ven vulnerados los derechos de la comunidad religiosa. Jamás. Y cuando se les pide que imaginen que son una comunidad, se le da más prioridad precisamente a la indígena, como les dije, indigenismo, y a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, esto pues nada más es ilustrativo porque pues no entran mucho en el terreno de los afromexicanos, no entran mucho en el terreno de los migrantes, no entran mucho en el terreno de lo religioso. Entonces, lo religioso no importa, es lo que nos están diciendo, lo que importa es lo otro. Y pues es una ideología realmente muy nociva. Aquí les pide que deben de decidir a qué comunidad e institución presentarán y cuáles son los derechos o leyes que se les protege. Evidentemente, aquí vuelve otra vez la comunidad LGBT, la comunidad indígena. Los niños deben de exponer todo esto. Y pues tienen muchos apartados, por ejemplo, la desigualdad de género, aquí en la página 174, también en la 175 hasta la 178, donde empieza la protección de los derechos, pero habla precisamente sobre ese tipo de derechos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que se busca? Enseñarles que en este mundo, como decía en la película de Barbie, el patriarcado manda, y que por ser hombre somos superiores realmente, y que por ser hombre tenemos la vida más sencilla, y que las mujeres deben de pelear, deben de ser revolucionarias. La mujer que no es revolucionaria no es mujer. Incluso no se necesita ser mujer biológica, simplemente con que un hombre diga que se siente mujer, si es revolucionario, entonces entra dentro de esto. Pero si una mujer decide no ser revolucionaria, decide ir contra la corriente, decide defender la fe y los valores, entonces no es mujer y es atacada. Y hay muchos casos. Si conocen a una mujer, a una chica de la comunidad provida, seguramente lo sabrán. Son muy perseguidas por el feminismo que en teoría pregona defender a la mujer. Aquí podemos ver lo que ha pasado en otros países con todo este tipo de ideología. Los niños ya diciendo que se sienten niñas, niñes, apoyando, yendo a estas marchas. Entonces, si esto es lo que queremos para México, la perversión de las niñas, entonces, pues realmente vamos por buen camino. Si no queremos esto, es momento de que alcemos la voz y cambiemos todo esto. Ahora nos hablan sobre la desigualdad, nuevamente, desigualdad de género. Hay muchos tipos de desigualdad. La desigualdad es un tema muy interesante y que realmente invito a que se estudie mucho sobre el tema, porque en efecto vivimos en una comunidad de grandes desigualdades. Sin embargo, de todas las desigualdades que podían escogen solo una, la desigualdad de género. Entonces, pues aquí ya nos habla de que pues, hay claras diferencias entre los hombres y las mujeres y que de estas diferencias las que se han visto afectadas son las mujeres, no los hombres, ¿no? Estas desigualdades las han puesto en desventaja y que se ven reflejadas en violencia y discriminación hacia ellas. Después nos habla sobre la discriminación y nos pone a puras mujeres excepto esta imagen. Desde ahí por favor, hay que razonar un poco. Las imágenes entran al cerebro, nos están diciendo que la discriminación es hacia la mujer. No nos presentan discriminación hacia los hombres, excepto hacia ciertos de cierta comunidad que vamos a ver. En la casa, ¿a quién? A la niña, porque se le impide que estudie por ser mujer. En la escuela, negarle los estudios, ¿no? En el trabajo, despedir a una persona. Aquí dice que por tener tatuajes, pero ¿por qué ponen una mujer? ¿Por qué no ponen dos? ¿Quieren la igualdad? Pongan una mujer y un hombre. No, mujer. Comunidad, negarles el acceso al servicio de salud en situaciones de pobreza. Claro, ¿por qué otra vez una mujer? El país, de negarle el acceso a personas del país por su nacionalidad. Otra vez una mujer. Mujer, 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 mujer. Entidad, tener leyes que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, aquí sí ya pusieron a dos varones.
¿no? Pero porque se trata de la comunidad LGBT que tanto promocionan. También promocionan mucho a la ONU Mujeres, para que las niñas se sientan identificadas y crean que este organismo realmente las apoya, está ahí para servirles. Y se nos presentan para que pues realmente tengan en su cabeza imágenes como esta. Esta imagen no pertenece a los libros de texto, quiero aclararlo. Sin embargo, ilustra perfecto lo que estos libros de texto quieren demostrar. Todos los hombres en un contexto, porque los mismos libros lo dan a entender así, religioso, político, económico, aplastan a la mujer, por lo que se debe de rebelar contra todos estos sistemas. Y aquí ya saben a qué me quiero referir, pero no lo puedo decir para evitar que se vaya a censurar el video, de la niñez. Y claro, porque pues veamos lo que les ponen. Desde muy pequeños les hacen dado preguntón. Por favor, pon lo que sabes sobre las semejanzas y diferencias entre los cuerpos de niñas y niños. Si eras un niño o una niña inocente que desconocía las diferencias en los cuerpos de las niñas y de los niños, no te preocupes. Aquí en la escuela te las vamos a enseñar para que desde muy pequeño empieces a conocerlas y empieces a experimentar porque es lo que deseo saber, también lo que vamos a poner, qué quiero aprender, ¿no? Lo que sabemos de la adolescencia, la pubertad, del ciclo menstrual, ¿no? Insisto, no lo sé, pero creo que muchos hombres que no tienen a lo mejor hermanas o algo por el estilo, o incluso teniéndolas, no sabrán en una educación primaria lo que significa el ciclo menstrual, los caracteres sexuales primarios y secundarios. Y evidentemente esto incita a que cada vez desde más pequeños inicien su vida sexual. No es coincidencia que mi generación empezara su vida sexual desde la secundaria. Y no es coincidencia que las nuevas generaciones la inicien a veces desde la primaria, terminando la educación primaria, cada vez más pequeños. Por ejemplo, aquí podemos ver el tipo de maquetas que se les va a pedir que hagan. Aquí les pongo claramente a esta actividad donde tienen que hacer una toalla sanitaria. No es una actividad solo para las niñas, ¿verdad? Es una actividad para niñas, niños que van a hacer su toalla sanitaria. Tienen que investigar. Aquí les dicen investigar. Por favor, si son padres de familia, investiguen esto. ¿Cuáles son las partes privadas del cuerpo y los límites corporales? Búsquenlo nada más. Van a ver qué contenido les va a salir. Y esa es la tarea, la actividad que se les está dejando a los niños, que busquen cuáles son las partes privadas del cuerpo. Insisto, hagan el experimento, búsquenlo y vean qué imágenes les salen. Vean lo que sus niños van a estar haciendo de tarea. Ahora, aquí pues podemos ver evidentemente cómo nos ponen los métodos anticonceptivos, porque como ya dije anteriormente, es malo, ¿no? Obviamente nos incitan a la masturbación, definitivamente, que es el preludio perfecto para comenzar una vida sexual. Nos hablan de los anticonceptivos y del aborto. Nos pide aquí que analicemos, aquí se les pide a las niñas, a los niños, que les pregunten a sus abuelas. Ojo, esto tiene mucha táctica. No van con sus padres, que ya vivieron una época distinta. Van con sus abuelos a preguntarles sobre sus embarazos, en qué edad se embarazaron, todo esto. Que evidentemente en ese tiempo era más probable que se embarazaran a una edad menor. Entonces, esto está totalmente planeado para que ellas, las niñas, para que los niños vean, una situación horrible. Y el rechazo total con el pasado. Es lo que se les va a enseñar en la escuela. El rechazo total con el pasado. Eso estuvo mal, ¿no? Entonces, el embarazo está mal. Ahora nos dice sobre lo que te comentó la abuela, ¿cuáles son mitos? ¿Qué conocen sobre la higiene en la región genital y las relaciones sexuales? ¿Y qué conocen sobre el embarazo adolescente? Y aquí se les va a predicar esa idea de que realmente el embarazo está mal, ¿no? Empiezan con el embarazo adolescente, pero todo esto es para decirnos el embarazo está mal. Ahora, todo esto, ¿por qué es? Porque nos tratan de decir, y también viene muy ligado con la parte del ecologismo, que el mundo tiene demasiadas personas y que definitivamente nosotros debemos de reducir la población mundial. Bueno, les quisiera presentar simplemente en Italia, pueblos fantasmas en Italia más interesantes.
Pueblos fantasma, qué curioso. ¿Cómo, si somos tantas personas, si estamos en un mundo sobrepoblado, cómo simplemente en Italia tenemos, aquí en la imagen nada más aparecen 8 porque no alcanzó a capturarse lo demás, pero son más de 10 pueblos fantasma, donde se le paga incluso a la gente en euros para irse a vivir. ¿Por qué? Porque ya no hay gente que viva ahí. Y esto solamente en Italia, en muchos países de Europa viven la misma situación. Y pues lo que se les está promoviendo es no tengan hijos. ¿Por qué? ¿Qué tienen? ¿Por qué nos mienten que estamos sobrepoblados? Se fomenta el tener perrijos. Aquí incluso lo dice así, es el fenómeno de los millennials y de las nuevas generaciones que prefieren tener mascotas antes que hijos, ¿no? Perrijos. Es muy curioso, porque todas estas ideas vienen del progresismo y esas ideas del control poblacional. Es más fácil controlar una población más pequeña. Pongámoslo así, usted es jefe o jefa de familia. Es mucho más fácil controlar a 2 hijos que controlar a 20, que controlar a 100. Entonces, para los más poderosos es mucho más fácil controlar el planeta, controlar su billetera, controlarnos a nosotros como quieren que estudiemos, metiendo este tipo de contenidos en los libros, eh, a través del control poblacional. Y algo que no dicen es, y no lo dicen definitivamente, ¿no? Promueven mucho la ONU, a la CNDH, a la Organización Mundial de la Salud, a ONU Mujeres, pero jamás nos dicen que existe el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Un fondo de población, un grupo especial de las Naciones Unidas enfocado precisamente en la población. ¿Y qué ven sobre la población? ¿Cómo mejorar las condiciones para la población del mundo? Para nada. Es el fondo que les dice, ya somos muchos, hay que reducir a la población. ¿Y cómo? Pues este fondo manda dinero de sus benefactores, la élite millonaria, a los países para que implementen políticas de población. Aquí en México, no sé si sabían, tenemos la ley de población, búsquenla. Entonces, es lo que cada país va a seguir para reducir su población. Eso a nivel individual, pero también a nivel general. ¿Cuáles son los mecanismos que vamos a usar para reducir la población? Entre ellos, promover a cierta comunidad. ¿Por qué? Porque no puede tener hijos. O como ellos, promover el que no haya embarazos, sino que haya perrijos. Como ellos, que haya el abor, que ya saben, no lo menciono porque traería problemas a este video. Y ya desde ahí podemos ver si aquí en YouTube tengo esta censura. Y no solo yo, sino de verdad los invito a que investiguen. ¿A cuántos, Agustín Laje, Pablo Muñoz y Turrieta, a cuántos les han borrado sus canales con millones de suscriptores por decir algo de esto? Tenemos que hasta cuidar las palabras con las que decimos algo. Entonces, pues se los dejo. Esto sería todo por el video de hoy. Simplemente quería mostrarles con imágenes extraídas directamente de los libros para que vean el contenido que traen, lo que les quieren enseñar a los niños. Sin contar lo que ya se ha dicho totalmente, cómo cambiar la historia para hacer ver que un lado de la historia es el bueno y que los niños deben de crecer con ese lado de la historia y el otro lado es el completamente malvado. Como lo decía en un video anterior, se habla de una ultraderecha. No nos define. Si quieres hablar de ultraderecha, tienes que definir primero qué es derecha, para después decir por qué ellos son ultraderechistas, y no se hace. Y sin embargo, jamás nos dicen de una ultraizquierda, porque esto es una batalla también del lenguaje, como decíamos al principio del video, lenguaje inclusivo. A través del lenguaje controlas a la población. Y entonces, si tú dices el gobierno de ultraizquierda, asustas a la gente. Si tú dices el gobierno de ultraderecha, asustas a la gente, por eso se usan esos términos. Sin embargo, podemos ver realmente que muchos de estos países con gobiernos izquierdistas pueden ser totalmente calificados de ultraizquierda, totalmente. Jamás vamos a ver que se mencione algo al respecto. Podemos ver que países de izquierda, como lo es México, como lo es Chile, que esta situación está muy mal, como es Argentina actualmente, casi no se va a hablar mal de ellos en los medios. Sin embargo, cuando llega algún gobierno de derecha, todos los medios se van en contra de este gobierno. Así que, pues, les invito a que nos preguntemos un poquito, ¿realmente esto es así? Con eso termino este video. Les agradezco mucho por haberlo visto y nos vemos en la próxima.